Entonces, ¿qué quieres hacer? Interrogando. Esto no significa amnesia, sino estar libre del pasado. Krishnamurti. Sí, señor. Eso es lo que quiero decir. ¿Y qué debo hacer? Me doy cuenta de lo que pasa. Al ver ese color rojo, digo, no me gusta. Es decir, el pasado reacciona. El pasado pronto entra en acción. Y por lo tanto, pone término al aprender. ¿Y qué hacer? Interrogando. Debemos olvidar pensar y no tener pensamientos. Krishnamurti. Has llegado a una conclusión. Realmente no es aprendizaje. Interrogando. Tenemos que vaciarnos, Krishnamurti. Otra conclusión. ¿Cómo puedes vaciarte? ¿Quién es la entidad que vaciará la mente? Interrogando. Tenemos que vaciar de todo. También debemos vaciarnos de la entidad, Krishnamurti. ¿Y quién hará eso? Ahora, señor, él no está escuchando. Perdóname para decir. Dije que quiero aprender sobre mí. No puedo hacerlo si el pasado interfiere. El aprendizaje es un regalo activo. Significa estar activo en el presente, pero esto no es posible cuando cuando el cerebro lleva toda la carga del pasado. Dime ahora qué debes hacer. Interrogando. Tengo que ser consciente. Krishnamurti. Ver. ¿Cómo puedo ser consciente? Interrogando. Tengo que vivir en el presente. Krishnamurti. ¿Cómo puedo vivir en el presente con la carga del pasado? Interrogando. Ser consciente del movimiento que se está desarrollando. Krishnamurti. ¿Y qué significa eso? ¿Sea consciente de que el pasado está interfiriendo y evitando que el cerebro aprenda? Ve despacio, señor. ¿Eres consciente de este movimiento mientras hablamos? Porque si es consciente de él mientras hablamos, ¿qué está pasando? Supongamos nada. No digas que debe ser, no debería serlo. No significa nada. ¿Qué está sucediendo realmente cuando es consciente de este movimiento que es el pasado interferir con el presente y por lo tanto, evitar que aprenda? En el sentido de que estamos empleando esta palabra, cuando es consciente de todo este proceso, ¿qué pasa? Interrogando. Nos vemos a nosotros mismos como un efecto del pasado. Krishnamurti. Preguntamos cuál es el resultado. ¿Qué sucede cuando estamos consolados que somos el efecto del pasado y que nos impide aprender en el presente? ¿Sin supuestos? No. ¿Qué sucede en ti cuando consiste en este proceso? Interrogando. Krishnamurti. Uno dice que no hay más pensamiento. El otro que es silencio y otro que hay miedo. Interrogando. Parece que no existe nada más que un regalo. Krishnamurti. ¿Cuál de estas respuestas es la verdadera? Interrogando. Estamos confundidos. Krishnamurti. Tienes razón. Interrogando 1, somos convenientes. Interrogante 2. Interrogando 3, siento que hay una contradicción que debe ser anulada por mi acción directa. Krishnamurti. Caballeros, te pido que no lleguen a conclusiones, porque te impedirán aprender. Y si dice que es una acción directa necesaria, esta es una conclusión. Estamos aprendiendo. Veo que soy el efecto del pasado. El pasado puede ser ayer o el segundo precedente, que dejó su huella como conocimiento. Este conocimiento, que es el pasado, me impide aprender en el presente. Es un movimiento constante. Cuando soy consciente de este movimiento, ¿qué pasa? No quiero conclusiones. Si acepta sus conclusiones, serán los nuevos filósofos. No quiero nuevos filósofos. Quiero aprender. Por lo tanto, lo que depende de mí hacer es ver lo que realmente sucede cuando el cerebro se da cuenta de este movimiento. ¿Puede el cerebro ser consciente o tener miedo de lo nuevo? Interrogando, el movimiento cesa. Krishnamurti. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estoy aprendiendo? Interrogando. Si estoy lo suficientemente callado, creo que puedo ver lo que percibo y lo que viene de mí mismo. Krishnamurti. Sí, señor. Observe eso bien. Quiero aprender sobre este movimiento. Para aprender, necesito curiosidad. Si simplemente llega a una conclusión, mi curiosidad cesa. Por lo tanto, la curiosidad es necesaria para aprender. Necesito pasión. Necesito energía. Y sin ella, no puedo aprender. Si tengo miedo, no tengo pasión. Así que dejemos ese movimiento del pasado y preguntemos, ¿por qué tememos aprender sobre algo que puede ser algo nuevo? Depende de mí investigar el miedo. Abandoné el movimiento del pasado y ahora aprenderé sobre el miedo.
¿Me estás siguiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo miedo? Interrogando. Tememos perder nuestra imagen de nosotros mismos. Krishnamurti. Temo perder la imagen que me gradué de mí mismo. No, señor, no das explicaciones. Me doy cuenta de que me temo. ¿Por qué? ¿Por qué veo que estoy muerto? Estoy viviendo en el pasado y no sé qué significa observar y vivir en el presente. Esto, por lo tanto, es algo completamente nuevo y tengo miedo de hacer algo nuevo. Eso significa que mi mente y mi cerebro siguen el antiguo patrón, el antiguo método, la antigua forma de pensar, vivir, trabajar. Pero para aprender, la mente debe estar libre del pasado. Esta ya es una verdad establecida. Bueno, ¿qué pasó? Establecí este hecho de que no hay aprendizaje si el pasado interfiere, y también me doy cuenta de que me temo. Por lo tanto, hay una contradicción. Me di cuenta de que para aprender, la mente debe estar libre del pasado, y al mismo tiempo tengo miedo de ver este hecho. Por lo tanto, hay dualidad. Ya veo, y tengo miedo de ver. Interrogando. ¿Siempre hay este miedo a ver cosas nuevas? Krishnamurti, ¿no? ¿No tenemos miedo de cambiar? Interrogando. Lo nuevo es lo desconocido. Tememos a lo desconocido. Krishnamurti. Y entonces estamos unidos al viejo. Y eso, inevitablemente, causa miedo. Porque la vida siempre está cambiando. Hay incautaciones sociales, agitaciones populares, guerras. En consecuencia, hay miedo. ¿Por qué? ¿Cómo puedo aprender sobre el miedo? Nos alejamos de movimiento previo. Ahora queremos aprender sobre el movimiento del miedo. ¿Cuál es el movimiento del miedo? ¿Eres consciente de que tienes miedo? ¿Eres consciente de que tienes miedos? Interrogando. No siempre. Krishnamurti. Señor, ¿lo sabe ahora? ¿Eres consciente de tus miedos ahora? Puedes resucitarlos y decir, tengo miedo de lo que otras personas dicen de mí. ¿Eres consciente de que tienes miedo a la muerte? ¿Miedo a perder dinero? ¿Miedo a perder a tu esposa? ¿Eres consciente de estos miedos? También por miedos físicos, dolor mañana y etc. Si eres consciente, ¿qué movimiento hay en este estado? ¿Qué sucede cuando eres consciente de lo que tienes miedo? Interrogando. Trato de deshacerme de él. Krishnamurti. Y al tratar de deshacerse de él, ¿qué pasa? Interrogando. Lo reprimo. Krishnamurti. O reprime o huye de él. Hay un conflicto entre el miedo y el deseo de deshacerse de él, ¿no? Represión o escapar. Y en el esfuerzo por liberarse del miedo al conflicto, lo que solo puede aumentar el miedo. Interrogente, permite una pregunta. ¿No es el yo, el cerebro en sí? ¿El cerebro se cansa de buscar siempre nuevas experiencias y quiere descansar? Krishnamurti. Mira, señor. Quiero aprender sobre el miedo. Esto significa que debo tener curiosidad y pasión. En primer lugar, necesito tener curiosidad. Y no puedo formar una conclusión. Entonces, para aprender sobre el miedo, no debería distraerme huyendo de él. No debe haber movimiento de represión, que también es una distracción del miedo. No debe haber sensación de que necesito deshacerme del miedo. Si tengo tales sentimientos, no puedo aprender. Tengo estos sentimientos cuando veo que hay miedo. No estoy diciendo que no debería tenerlo. Existen. Si les doy cuenta de ellos, ¿qué debo hacer? ¿Son mis miedos tan fuertes que quiero escapar? Y el movimiento de escape en sí genera más miedo. ¿Te estás dando cuenta de todo esto? Me doy cuenta de la verdad y el hecho de que, huyendo del miedo, el miedo aumenta. Entonces no hay movimiento de escape, ¿verdad? Interrogando. No entiendo eso. Porque siento que si tengo un cierto miedo y trato de escapar, estoy en movimiento para algo que te terminará. Algo que me liberará de él. Krishnamurti. ¿Y de qué tienes miedo? Interrogar. El dinero. Krishnamurti tiene miedo de perder dinero y no el dinero. Cuanto más dinero tenemos, más felices estamos. Pero tienes miedo de perderte, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Tome todas las medidas para poner su dinero de manera segura. Sin embargo, el miedo continúa. Puede que no sea seguro en este mundo variable. El banco puede fallar. Las acciones pueden caer, etc. Aunque tiene dinero y abundancia, siempre existe este miedo. Escapar de este miedo no le pone fin. Y ni reprimirlo diciendo,
Oh, no quiero pensar en ello. Porque en un segundo estarás pensando en él. Por lo tanto, el escape al miedo, el esfuerzo para evitarlo o hacer algunas cosas en relación con él, continúa el miedo. Este es un hecho. Ahora descubrimos dos hechos que, para aprender, necesitamos tener curiosidad y no debe haber presión del pasado. Y eso, para aprender sobre el miedo, no debería haber escapatoria para el miedo. Descubrió este hecho, descubriendo esta verdad, no huyendo. Ahora, cuando no huyo del miedo, ¿qué pasa? Cuando no me escapo del miedo, dejo de identificarme con él. Christian Murge. ¿Es ese aprendizaje? Te detuviste. Interrogando. No entiendo. Christian Murge. Debido al deseo de no tener miedo, quieres alejarte de él. Vea lo sutil que es. Me temo y quiero aprender sobre ti. No sé qué pasará, pero quiero saber el movimiento del miedo. Entonces, ¿qué pasa? No estoy huyendo de él, no estoy reprimiendo ni evitando. Quiero aprender sobre ti. Interrogando. Pienso en cómo deshacerme de él. Krishnamurti. Desea deshacerse del miedo, lo que significa que se resiste. Por lo tanto, el miedo aumenta. Si no te das cuenta de este hecho, lo siento, no puedo ayudarte. Interrogar. Tenemos que aceptar el miedo. Krishnamurti. No acepto el miedo. ¿Quién es la entidad que está aceptando? Interrogar. Si no es posible escapar, ¿es necesario aceptar? Krishnamurti. Escapar de él. Evítelo. Leer un romance. Ver lo que otros están haciendo. Ver televisión. Asistir al templo o la iglesia. Evita el miedo. Y todo lo posible para evitarlo, solo puede aumentar y dar más fuerza para temer. Este es un hecho. Una vez que se establece este hecho, no quiero escapar. No quiero reprimir. Estoy aprendiendo y no huyendo. Entonces, ¿qué sucede cuando hay la percepción del miedo? Interrogando. Comprender el proceso de miedo. Krishnamurti. Estoy comprometido a comprender el proceso. Te estoy mirando. Estoy aprendiendo sobre ti. Me temo y no estoy huyendo de él. Bueno, ¿qué está pasando? Interrogando. Está cara a cara con miedo. Krishnamurti. ¿Y qué pasa entonces? Interrogando. No hay movimiento en ninguna dirección. Krishnamurti. ¿Qué pregunta debes hacer? Por favor, escúchame solo por 2 minutos. No estoy huyendo del miedo. No lo estoy evitando, no me resistiré a ti. Está frente a mí y lo estoy mirando. La pregunta natural es, ¿quién está viendo el miedo? Por favor, no suponga que nada. Al decir que estoy observando miedo y aprendiendo sobre él, ¿quién es la entidad que lo está mirando? ¿Interrogar el miedo en sí? Krishnamurti, ¿se teme a sí mismo observándose? No haga suposiciones, no busque ninguna conclusión, averigüe. La mente no está huyendo del miedo, no está levantando ninguna pared contra el miedo, ganando coraje ni cualquier otra cosa. ¿Qué pasa cuando estoy mirando? Naturalmente me pregunto, ¿quién está viendo la cosa llamada miedo? Por favor, no responda. Me hice la pregunta y no tú. Trate, por lo tanto, para descubrir quién está observando el miedo. Mirando. Soy consciente del miedo. Soy consciente de que tengo miedo de perder dinero, enfermarme, ser abandonado por mi esposa. Y conoce a Dios eso más. Y quiero aprender sobre este miedo. Así que estoy mirando, y mi pregunta natural es esta brava. ¿Quién está viendo el miedo? Interrogando. ¿La imagen que tengo de mí mismo? Krishnamurti. Cuando pregunto quién está mirando, ¿qué pasa? La pregunta en sí contiene una división, ¿no? Este es un hecho. Cuando digo quién está mirando, significa que mi mente es una cosa. Y estoy mirando. Por lo tanto, hay una división. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta división? Contestarme. Supongamos nada. No repita lo que otro dijo, incluido yo mismo. Trate de averiguar por qué esta división existe en el momento en que le pregunta a quién está viendo. Descúbrelo. Interrogante, ¿existe el deseo de observar en mí? Krishnamurti, es decir, el deseo dice, observa para escapar. ¿Él entiende?
Primero dijiste que entendí que no debía escapar. Y ahora verifique que el deseo sea muy sutil que te haga huir. Por lo tanto, todavía estás observando el miedo como extraños. Vea lo importante que es esto. Estás observando con la intención de deshacerse del miedo. Y como dijimos hace unos minutos, tratar de deshacerse del miedo significa que había una censura previa de miedo. Por lo tanto, su observación implica el deseo de deshacerse del miedo después de una división que solo tiene el efecto de dar más fuerza al miedo. Entonces, una vez más, pregunto, ¿quién está viendo el miedo? Interrogante, ¿no hay otro punto? ¿Quién hace la pregunta? ¿Quién está viendo el miedo? Krishnamurti. Soy yo, señor. Interrogando. Pero, ¿quién lo está haciendo? Krishnamurti. Nuevamente pregunta lo mismo. Esto está caminando de regreso. Tener la amabilidad de escuchar. Esta es la forma más práctica de proceder. Uno escucha lo que se dice que dice. Verá que la mente estará libre de miedo. Pero no lo estás haciendo. Tengo miedo de perder dinero y, por lo tanto, ¿qué hago? Me escapo de esto miedo, evitando pensar en ello. Pero comprender cuánto es un estudio para evitarlo, porque cuanto más me resisto, más miedo siento, lo estoy observando. Por lo tanto, se presenta la pregunta. ¿Quién la está observando? El deseo de deshacerse de él, de superarlo. ¿Es el deseo que lo está mirando? Y sé que observar de esta manera se divide, y por lo tanto, fortalece el miedo. Por lo tanto, veo la verdad sobre esto, y por lo tanto, desaparecí el deseo de deshacerme de ella. ¿Él entiende? Es lo mismo que ver una serpiente venenosa. No quiero tocarla. El deseo de tomar drogas desaparece tan pronto como me doy cuenta del peligro real que representan. No tengo ganas de llevarlos. Mientras no haya visto este peligro, continuaré tomándolos. Del mismo modo, mientras no vea que el escape del miedo acaricia el miedo, sigo huyendo. En el momento en que me doy cuenta, ya no quiero escapar. Entonces, ¿qué pasa? Interrogando. ¿Cómo puede verse una persona si tiene miedo de tener dificultades? Krishnamurti, eso es lo que estoy señalando. Tienes miedo de mirar el miedo, no aprenderás nada sobre ti. Y si quieres aprender sobre el miedo, no tengas miedo. Así de simple, es esto. Si no sé nadar, no quiero saltar a un río. Cuando sé que no tengo posibilidad de terminar con el miedo, si tengo miedo de mirarlo, y aunque tengo miedo de mirarlo, realmente quiero hacerlo, digo, no importa, quiero mirar. Dijo que el deseo de escapar del miedo genera más miedo. No, sin entendimientos. Al decir que es miedo, el miedo no está separado de ti. ¿Lo que sucede? Estoy oscuro. Tengo miedo de estar oscuro. Pero digo, ¿por qué soy oscuro? Y el caso está resuelto, ¿no? No estoy huyendo de él. ¿Qué hay entonces? Interrogando. ¿Aceptación? Krishnamurti. ¿Acepto esto? Por el contrario, olvido que estoy oscuro. No es bien comprensivo. Solo está haciendo suposiciones. Quiero aprender sobre mí. Tengo que conocerme completamente, apasionadamente, porque esta es la base de cada acción. Sin esta base, tendré una vida de extrema confusión. Para aprender sobre mí, no puedo seguir a nadie. Si sigo a alguien, no estoy aprendiendo. Aprender sobre mí implica que el pasado no interfiere porque lo que soy, es algo extraordinario, vital, móvil y dinámico. Así que tengo que mirar lo nuevo, como una nueva mente. No puede haber una mente nueva si el pasado siempre está actuando. Este es un hecho. Veo y entiendo que me temo porque no sé qué pasará. Por lo tanto, quiero aprender sobre el miedo. ¿Él entiende? Aprendiendo. Estoy en movimiento constante. Quiero saber y darme cuenta de algo. Una verdad profunda. Tengo que aprender sobre el miedo. Y eso significa que no debería escapar de él, cuesta lo que cuesta. No debo tener ningún deseo sutil de escapar. Entonces, ¿qué le sucede a la mente que puede mirar el miedo sin ninguna división? La división consiste en tratar de liberarse de ella a través de formas sutiles de escape, represión, etc. ¿Qué le sucede a la mente para verse cara a cara con miedo y cuándo se puede huir de él? Intente averiguar y aplicar su mente.
Ayer estábamos hablando del miedo y la necesidad de autoconocimiento. No sé si te das cuenta de la gran importancia de comprender la naturaleza y la estructura de ti mismo. Como dijimos, si no hay comprensión, no solo intelectual o verbal, sino una comprensión real de lo que somos y la posibilidad de trascenderlo, inevitablemente, crearemos confusión y contradicción en nosotros mismos, con actividades que conducirán a muchos males y sufrimientos. Por lo tanto, es esencial comprender no solo las capas superficiales de nosotros mismos, sino también la entidad total, todas las partes ocultas. Y espero que, comunicándonos entre ellos, entendiendo en común este problema, realmente podremos ver, no teóricamente, si por el autoconocimiento, la mente puede trascender su propio condicionamiento, sus propios hábitos, sus prejuicios y todo. También hablamos de aprender sobre nosotros mismos. El aprendizaje implica un movimiento no acumulativo. Si hay acumulación, no hay movimiento. Si el río que corre termina en un lago, no hay más movimiento. Solo hay movimiento cuando hay un flujo constante a la corriente fuerte, y eso es lo que implica el aprendizaje. Aprenda no solo sobre cosas externas y hechos científicos, sino también sobre nosotros mismos. Porque lo que somos es algo que cambia constantemente, algo dinámico y versátil. Para aprender sobre lo que somos, la experiencia traída del pasado ya no puede ayudarnos. Por el contrario, el pasado pone fin al aprendizaje y, por lo tanto, completa la acción. Espero que hayas visto claramente este hecho. Es decir, que estamos tratando con un movimiento vivo de la vida. Y este movimiento es el yo. Para comprender este ser sutil, se necesita una intensa curiosidad, persistencia, vigilancia y comprensión no acumulativa. Oxalá podríamos ponernos en comunicación sobre esta cuestión de aprendizaje, porque a este respecto tendremos dificultades para cuánto le gusta funcionar a nuestra mente dentro de los canales, estándares, con una base sobre una conclusión o prejuicio, o en el conocimiento. La mente está vinculada a una cierta creencia y en base a ella, trata de comprender el movimiento extraordinario del yo. En consecuencia, hay una contradicción entre el yo y el observador. También estábamos hablando de miedo, que es parte de este movimiento total del yo. Este yo que fragmenta el movimiento de la vida y se separa, como tú y yo. Preguntamos qué es el miedo. Aprendamos, no acumulativamente, sobre el miedo. La palabra en sí misma, en mí, evita el contacto con ese sentimiento de peligro que llamamos miedo. Ver, caballeros, la madurez implica un desarrollo total y natural de la entidad humana. Natural en el sentido de no ser contradictorio, pero armonioso. La madurez no tiene nada que ver con la edad de la persona. Y el factor de miedo evita este desarrollo natural y total de la mente. Lo examinaré un poco y luego lo consideraré juntos. Cuando tenemos miedo, no solo de cosas físicas, sino también de factores psicológicos. ¿Qué sucede en este miedo? Me temo no solo enfermarse físicamente, morir. Miedo a la oscuridad. ¿Sabes sobre los innumerables temores que tenemos, tanto biológicos como psicológicos? ¿Qué hace en la mente? ¿La mente que los creó? ¿Entiendes esta pregunta? No me responda de inmediato, pero mírate a ti mismo. ¿Cuál es el efecto del miedo en la mente y todas nuestras vidas? ¿O ya estamos tan acostumbrados al temor de que se haya convertido en un hábito que no nos damos cuenta de sus efectos? Si me acostumbré al sentimiento nacionalista hindú, el dogma, las creencias, estoy cerrado en este acondicionamiento y totalmente inconsciente de sus efectos. Solo veo el sentimiento que se despierta en mí, el nacionalismo, y eso es suficiente para mí. Me identifico con la nación, la creencia, etc. Pero no nos damos cuenta de los efectos generales de dicho acondicionamiento. Del mismo modo, no vemos los efectos del miedo, tanto psicológicos como psicológicos. ¿Qué causa el miedo al miedo? Caballeros, estamos en una reunión de examen, y tú tienen que tomar parte activa en este examen. Interrogado, me encuentro en problemas cada vez que trato de evitar esta cosa, el miedo, sucede. Krishnamurti, el miedo sostiene o paraliza la acción. ¿Es consciente de eso? Tenga cuidado de no generalizar. Estamos celebrando estas reuniones para ver lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros. De lo contrario, no tendrán uso. Teniendo en cuenta los efectos del miedo y haciéndonos conciencia, podemos encontrar la posibilidad de trascenderlo. Entonces, si hablo realmente en serio,
Debo ver los efectos del miedo. ¿Realmente sé los efectos del miedo? ¿O solo los conozco verbalmente? ¿Los conozco como algo en el pasado? ¿Y eso sigue siendo un recuerdo? Y este recuerdo me dice que estos son los efectos del miedo. Como resultado, es memoria, no la mente, que es ver los efectos del miedo. ¿Notas? Solo dije algo realmente muy importante. Interrogando. ¿Puedes repetirlo, Krishnamurti? Cuando digo que conozco los efectos de miedo, ¿qué significa eso? O los conozco verbalmente, es decir, intelectualmente, o los conozco como memoria, como sucedió algo en el pasado y dice, sucedió. Por lo tanto, es el pasado quien me dice cuáles son estos efectos. Pero no los veo en el momento presente. Es algo recordado, y no una realidad. Pero saber implica ver sin acumular. No es un reconocimiento, pero vea el hecho. ¿Puedes comunicarte con esto? Cuando digo que tengo hambre, ¿es el recuerdo de tener hambre ayer lo que me dice o es el hecho real de que ahora tengo hambre? La verdadera percepción de hambre ahora es completamente diferente de la reacción de un recuerdo que me dice que tenía hambre antes, y por lo tanto, debo tener hambre ahora. ¿Es el pasado el que te dice los efectos del miedo o es consciente de que estos efectos realmente están ocurriendo ahora? Las acciones, en ambos casos, son completamente diferentes, ¿no? Si ahora soy perfectamente consciente de los efectos del miedo, trabajo al instante. Pero si es el memoria que me dice cuáles son estos efectos, mi acción es diferente. ¿Está claro? Bueno, ¿cuál es el caso? Interrogando. Se puede distinguir entre cierto miedo y la percepción actual de los efectos del miedo como tal, sin la memoria de los efectos de un miedo dado? Krishnamurti, eso es lo que estaba tratando de explicar. Las acciones en ambos casos difieren por completo. ¿Te das cuenta de esto? Por favor, si no te das cuenta, no digas que sí. No juzguemos entre ellos. Mucho es importante entender eso. ¿Es el pasado el que te muestra los efectos del miedo? ¿O hay una percepción? Conocimiento directo de los efectos del miedo ahora. Si es el pasado, la acción es incompleta, y por lo tanto, contradictoria y causando conflictos. Pero si ahora es perfectamente consciente de los efectos del miedo, la acción es total. Interrogando. En este momento, aquí sentado en este pabellón, no tengo miedo, porque te estoy escuchando. Pero este miedo puede reaparecer cuando dejo el pabellón, Cristianamonte. Pero no puedes ahora, aquí en el pabellón. Para ver el miedo que tienes ayer que tuviste, ¿no se puede invocarlo, llamarlo? Interrogar puede ser temores relacionados con la protección de la vida. Interrogando. Podemos invocarlos, como dije. Podemos llamarlos. Pero ya nos hemos impedido sobre este punto. Apelar a la memoria, al pensamiento relacionado con el miedo. Krishnamurti, estoy preguntando. ¿Necesito esperar hasta que salgas de este pabellón para averiguar cuáles son mis miedos? ¿O, mientras estoy sentado aquí, puedo estar al tanto de ellos? En este punto, no tengo miedo de que alguien me diga ciertas cosas. Pero cuando conozco al hombre que va a decirme, tendré miedo. No. ¿Puedo ver el hecho real ahora? Interrogante. ¿No estás sugiriendo un ejercicio? Muerte de Cristina, no. Sin ejercicio. ¿Qué miedo tienes que hacer ejercicio? Señor, ¿no tiene miedo de perder su trabajo? ¿No le tienes miedo a la muerte? ¿No tienes miedo de no poder llenarse? ¿No tienes miedo de estar solo? ¿No tienes miedo de no ser amado? ¿No tienes ningún tipo de miedo? Interrogando. Solo si hay un desafío. Krishnamurti. Pero lo estoy desafiando. No entiendo esta mentalidad. Interrogando. Si hay un impulso, actuamos, tenemos que hacer algo. Krishnamurti. No. Está haciendo que sea demasiado complicado, tan natural como escuchar el ruido de ese tren que pasa. O puedes recordar el ruido del tren, o realmente puedes escucharlo. No complices la cosa, por favor. Interrogar. No tengo necesidad de invocar ninguno de mis miedos. Simplemente, estando aquí, puedo observar mis reacciones. Krishnamurti. ¿Es eso lo que estoy diciendo? Interrogando.
Para estar en comunicación aquí, tenemos que saber la diferencia entre el cerebro y la mente. Krishnamurti. Ahora estamos tratando de averiguar qué es el miedo, tratando de aprender sobre él. ¿La mente es libre de aprender sobre el miedo? Aprender sobre ti es observar tu movimiento. Solo puedes observar el movimiento del miedo cuando no recuerdas tus miedos pasados, sí observando el miedo con estos recuerdos. ¿Notas la diferencia? Puedo observar el movimiento. Estás aprendiendo sobre lo que realmente sucede cuando hay miedo. Estamos sirviendo con miedo cada hora. Parecemos incapaces de liberarnos. Cuando tenías temores en el pasado y lo sabías, ¿qué efecto tuvieron sobre ti y tu entorno? ¿Qué pasó? ¿No te sentiste desconectado de los demás? ¿No te aislaron los efectos de estos miedos? Interrogando. Me paralizaron. Krishnamurti. Ahora, cuando sí se verificó este aislamiento, ¿cómo fue la acción? Interrogente, fragmentario. Krishnamurti. Presta atención. Por favor. Hubo ocasiones en el pasado cuando tenía miedo, y sus efectos eran aislarme, paralizarme, hacerme sentir desesperado. Estaba anhelando escapar, a buscar consuelo en algo. Por ahora lo llamaremos aislarlo de todas las relaciones. El efecto de este aislamiento en la acción es fragmentarlo. ¿No te pasó eso? Cuando tienes miedo, no sabes qué hacer con ti. Y su reacción fue escapar de él, tratar de reprimir o racionalizarlo. Y cuando se vio obligado a actuar, su acción fue dictada por el miedo, que en sí misma aislada. Por lo tanto, una acción resultante de este miedo es necesariamente fragmentaria. Y como la fragmentación es contradictoria, hubo mucha lucha, dolor y ansiedad. ¿No lo es? Interrogando. Señor, así como un lisiado de muletas. Por lo que la persona que es tonta, paralizada por el miedo, tiene que usar varias especies de muletas. Krishnamurti. Esto es lo que estamos diciendo. Tienes razón. Ahora tiene una idea muy clara de los efectos del miedo en el pasado. Producir una acción fragmentaria. ¿Y cuál es la diferencia entre esto y la acción del miedo sin la reacción de la memoria? Cuando te das un peligro físico, ¿qué pasa? Interrogando. La acción espontánea. Krishnamurti. Lo llamas acción espontánea, pero es realmente espontánea. Compruébalo, por favor. Estamos tratando de averiguar algo. Él pasa por el bosque solo, en una región salvaje. Y de repente viene una ursa con cachorros. ¿Lo que sucede? ¿Sabes que el oso es un animal peligroso? ¿Y qué pasa? Interrogando. ¿Aumenta la adrenalina? Krishnamurti. Sí. ¿Y qué acción hay? Interrogando. Vemos que es peligroso transmitir nuestro miedo al oso. Krishnamurti. No, eso no es eso. Lo que pasa eres tú. Naturalmente, tiene miedo, transmitiendo al oso este miedo, y está asustado, y te ataca. Esto es muy simple. No se está dando cuenta del punto esencial. ¿Ya me reuní con un oso en el bosque? Interrogando. Aquí hay una persona que tuvo esta experiencia, Krishnamurti. Yo también. Ese caballero y yo, en ciertos años, tuvimos varias de estas experiencias. Pero, ¿qué pasa? A pocos metros de ti hay un oso. Todas las reacciones corporales, el flujo de adrenalina, etc., se manifiestan. Inmediatamente te detienes, te das la vuelta y huyes. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción? Una reacción condicionada, ¿no? Hay muchas generaciones que te dicen que debes tener cuidado con los animales salvajes. Si está asustado, le da tu miedo al animal y te ataca. Todo continúa al instante. ¿Qué está funcionando? ¿Miedo o inteligencia? Es el miedo despertado por la repetición continua de la advertencia. Cuidado con los animales salvajes. ¿Qué te acondiciona desde la infancia? ¿O es inteligencia? La reacción condicionada en presencia de la bestia y la acción de esta reacción condicionada es una cosa. La percepción y la acción de la inteligencia es otra cosa. Ambas acciones son completamente diferentes. Tú te estás dando cuenta. Un autobús llega a toda velocidad. No te tiras frente a ti. La inteligencia te dice, no hagas eso. Esto no es miedo. A menos que sea neurótico o haya tomado drogas. ¿Es tu inteligencia, no miedo, lo que te impide hacer? Interrogando. En la reunión con un animal feroz, no necesitamos inteligencia y reacción condicionada. Krishnamurti. No, señor. Entender esto. Si esta es una reacción condicionada, hay miedo.
y esto se transmite al animal, pero no sucede cuando es la inteligencia la que funciona. Trate, por lo tanto, para averiguar cuál de los dos está funcionando. Si el miedo, entonces su acción es incompleta, y por lo tanto, existe un peligro por parte del animal, pero en la acción de la inteligencia no hay miedo. Esto es tan simple. Bueno, dejemos a los animales, nos dejamos a nosotros mismos, porque en parte también somos animales. Los efectos del miedo y sus acciones basadas en recuerdos son destructivos, contradictorios y paralizantes. ¿Te das cuenta de esto, no verbalmente, sino realmente? Tenga en cuenta que cuando tiene miedo, está completamente aislado, y que cualquier acción proviene de este aislamiento solo puede ser fragmentario, y por lo tanto, contradictorio, en consecuencia, lucha, dolor, etc. Ahora, la acción resultante de la percepción del miedo, sin reacciones de memoria, es una acción completa. Pruébalo. Hacer. Manténgase vigilante cuando regrese a casa. Tus viejos temores saldrán a la superficie. Observarlos. Mira si son miedos reales o solo miedos proyectados por el pensamiento como memoria. A medida que surgen, asegúrese de que los estén observando mediante la reacción del pensamiento, o simplemente observando. Lo que nos interesa es la acción, porque la vida es la acción. No estamos diciendo que solo una parte de la vida sea acción. Todo el vivo, entero, es acción. Y esta acción se dividió en fragmentos. La fragmentación de la acción es este proceso de memoria con sus pensamientos y aislamiento. Está vacío. Interrogar significa que se trata de experimentar completamente, en cada fracción de segundo, sin interferencia de memoria. Krishnamurti, señor, haciendo tal pregunta, debe investigar la cuestión de la memoria. Necesitas memoria. Cuanto más ligero, cuanto más necesite, mejor. Para poder trabajar tecnológicamente, incluso para poder regresar a casa, necesita memoria. Pero pensar como una reacción de la memoria, y esta memoria para diseñar el miedo, es un proceso completamente diferente. ¿Por qué? ¿Qué es el miedo? ¿Qué sucede por un miedo? ¿Cómo tienen lugar nuestros miedos? ¿Usted puede decirme? Interrogando. En mi caso, es un apego al pasado. Krishnamurti. ¿Considera esto? ¿A qué te refieres con la palabra adjunto? Interrogando. La mente está cerrada a cierta cosa. Krishnamurti. Quiero decir, la mente no quiere soltar un cierto recuerdo. Cuando era joven, ya que todo era hermoso. O no puedo dejar caer la idea de algo que puede suceder. Así, para protegerme, cultivar una creencia. Estoy unido a un recuerdo, un pedazo de inmobilia, al libro que estoy escribiendo, porque escribiendo, me haré famoso. Estoy apegado a un nombre, una familia, un hogar, los recuerdos de diferencias, etc. Con todo esto, identifiqué. ¿Por qué este apego? Interrogando. ¿No es porque el miedo es la misma base de nuestra civilización? Krishnamurti, no señor. ¿Por qué tiene apego? ¿Qué significa este archivo adjunto de palabras? Dependo de algo. Porque este apego me da una cierta energía, un cierto momento. Y otras mierda similar. Así que estoy apegado, y eso significa que, dependiendo de ti, dependiendo de mis muebles, adjuntos que estoy, adjunto a los muebles, una creencia, un libro, mi familia, mi esposa, de todo esto, dependí para ser cómoda, para tener una posición social de prestigio. La dependencia, por lo tanto, es una forma de apego. Ahora, ¿y por qué depende? No responda. Tenga en cuenta esto para usted mismo. Dependes de algo, ¿no? De tu tierra natal, tus dioses, tus creencias, las drogas que tomas, las bebidas que bebes. Interrogar. Esto es parte del condicionamiento social. Krishnamurti. Esto significa que es parte de la sociedad. La sociedad no es independiente de ti. Lo creó y lo corrompió y se atasca en la misma jaula que construyó. Es parte de eso. Por lo tanto, no arroje la culpa en la sociedad. ¿Se está dando cuenta de las implicaciones de dependencia? ¿Qué implica? ¿Por qué es dependiente?
Interrogando. ¿No sentir solo? Krishnamurti. Un momento. Dependí de cierta cosa porque llena mi vacío. Dependo de mi conocimiento, mis libros, porque cubren mi vacío, mi superficialidad, mi estupidez. El conocimiento, por lo tanto, se ha vuelto extremadamente importante. Hablo sobre la belleza de ciertas pinturas porque yo mismo dependía de mí mismo. Entonces la dependencia denuncia mi vacío, mi soledad, mi insuficiencia. Esto es lo que me hace depender de ti. Aquí hay un hecho, ¿no? No necesita agregar teorías o argumentos sobre él. Si no estuviera vacío, si no fuera insuficiente, no me importaría lo que dije o hice, no dependería de nada. Porque me veo vacío y solo, no sé qué hago con mi vida. Escribo un libro y satisface mi vanidad. En consecuencia, dependí. Y eso significa que tengo miedo de estar solo. Tengo miedo de mi vacío. Y por esto se llena de cosas materiales, con ideas, con personas. ¿No tienes miedo de desentrañar tu soledad, tu vacío y tu insuficiencia? Lo estás haciendo ahora, ¿no? Por eso ahora tienes miedo de este vacío. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué está pasando? Antes de tener apego a las personas, a las ideas, a las cosas, de todo tipo. Y ahora te das cuenta de que esta dependencia oculta su vacío, su superficialidad. Al darse cuenta es gratis, ¿no? Ahora, ¿cuál es la reacción? ¿Es esta reacción de miedo a la memoria? ¿O es real y lo ve? Estoy teniendo un trabajo para ti, ¿no? Ayer por la mañana vi una caricatura. Un niño le dice al otro niño cuando sea grande que sea un gran profeta. Hablaré de verdades profundas, pero nadie querrá escucharme. Y el otro niño dice, ¿por qué? Entonces, quiere saber si nadie querrá escucharte. Ah, se retiró. Nosotros, los profetas, somos muy tercos. Ahora debe de tener su miedo como resultado del apego, que es la dependencia. Examinarlo. Mira a tu vacío. Vea su superficialidad. Vea su insignificancia. Y siéntete asustado. ¿Lo que sucede? Mira, caballeros. Intentas escapar a través de otro archivo adjunto, desde otra dependencia. Por lo tanto, vuelve al antiguo estándar. Pero si ves la verdad de que el apego y la dependencia están ocultando tu vacío, no quieres escapar, ¿verdad? Si no ve este hecho, no puede evitar huir. Intentaré llenar ese vacío de otras maneras. Primero lo llenó de drogas y ahora lo llena de sexo o algo más. Entonces, cuando veas el hecho, ¿qué pasa? Continuar, caballeros, sigamos adelante. Estaba apegado a mi casa, mi esposa, mis libros, mis escritos, mi deseo de ser famoso. Veo que surge un miedo, porque no sé qué hacer con mi vacío. Y por lo tanto dependí, tengo apego. ¿Qué debo hacer? ¿Cuándo me viene este sentimiento de un gran vacío? ¿Descubrimiento? ¿Tu caso? ¿Es un verdadero descubrimiento o la reacción del pasado? No responda. Descúbrelo, Señor. Penetrar a ti mismo. Interrogando. Señor, en este vacío ciertamente estamos abiertos al mundo, ¿no? Krishnamurti. No. Estoy preguntando algo muy diferente. El sentimiento de vacío, de soledad, insuficiencia, que no entendió mucho para que sea un escondite, creó miedo. ¿Lo descubriste ahora, aquí en este pabellón? ¿O es un reconocimiento de algo que viene del pasado? ¿Encontraste que tienes apego porque depende y depende porque tienes miedo al vacío? ¿Conoces tu vacío y del proceso que implica? Al convertirse en una sensación de vacío, ¿hay en esta percepción de miedo o simplemente está vacío? ¿Simplemente ves el hecho de que estás solo? Interrogando. Si puede ver este hecho, no hay soledad. Krishnamurti, disminuyamos, paso a paso, si no está disgustado. ¿Estamos viendo este hecho? ¿O quieres volver a la antigua dependencia, el antiguo apego, la repetición interminable del estándar habitual? ¿Qué vas a hacer? Interrogando. ¿No es todo esto nuestra condición humana? ¿No me veo en una situación mejor que un cachorro que no tiene ninguno de estos problemas? Krishnamurti. Desafortunadamente, no somos perros. Estoy haciendo una pregunta que no responde.
¿Descubriste por ti mismo el miedo que viene de ver tu vacío, tu superficialidad, tu aislamiento? ¿O después de descubrir, quieres escapar y aferrarse a algo? Si no escapa a través de la dependencia y el apego, ¿qué sucede cuando ves el vacío? Interrogando. Libertad. Krishnamurti. Mira eso. Es un problema muy complejo. No digas libertad. Antes tuviera apego para ocultar mi miedo. Ahora, haciendo esa pregunta, encuentro que el apego fue un escape al miedo que vino cuando, por una fracción de segundo, me di cuenta de mi vacío. Ahora, ya no huyo. Entonces, ¿qué pasa? Interrogando. Diría que después de esta fracción de segundo, otro escape da. Krishnamurti. Esto significa que no estás viendo inútil de las escapadas. En consecuencia, persiste en huir. Pero ya ves, puedes ver tu vacío, ¿qué pasa? Si estamos atentos, lo que sucede en general es preguntar, ¿quién está en el vacío? Interrogar es la mente. Krishnamurti, por favor no te apresures. Ve a seguir paso a paso. ¿Quién es el vacío del vacío? ¿La mente? ¿Una parte de la mente consistía en otra parte que está sola? ¿Entiendes esta pregunta? De repente me doy cuenta de que estoy solo. Es un fragmento de mi mente que dice, ¿verdad? Luego está la división, y mientras haya división, habrá escapar. ¿No te das cuenta de eso? Interrogando. ¿Qué sucede cuando intentas el vacío? Cuando experimentas la soledad, ya no eres una conferencia. Krishnamurti. Ten amabilidad por escuchar, Señor. Lo que se requiere aquí es una observación persistente, y no una conclusión o algo que crea que debería ser. Es decir, soy consciente de mi vacío. Antes de esconderme y ahora estaba desnudo. Y de él soy consciente. ¿Quién es conciencia de él? ¿Un segmento separado de mi mente? Si es así, hay entonces división entre el vacío y la entidad que está notando el vacío. ¿Qué sucede entonces en este vacío, en esta división? En este sentido, no puedo hacer nada. Pero como quiero hacer algo, digo que necesito deshacer la división, necesito probar el vacío, necesito actuar. Mientras haya división entre el observador y lo observado, habrá contradicción, y por lo tanto, conflictos. ¿Eso es lo que está haciendo? ¿Un segmento separado de la mente para observar un vacío que no es parte de sí mismo? ¿Cuál es el caso, caballeros? Caballeros, tienes que responder a esta pregunta. Si es una parte que está mirando, ¿qué parte es esta? Interrogando. La inteligencia nacida de la energía. Krishnamurti, no complices la pregunta. Ya es lo suficientemente complejo. No pongas palabras nuevas. Mi pregunta es muy simple. Pregunté al darme cuenta de este vacío, que se está ejecutando a través del archivo adjunto y no se está ejecutando ahora. ¿Quién es Conius? Depende de ti averiguarlo. Interrogando. Esta percepción de estar vacía es otra forma de escape, y vemos que no somos más que todas estas cosas juntos. Krishnamurti, cuando digo que soy consciente de mi vacío, esta es otra forma de escape y está enredada en una red de escape. Esta es nuestra vida. Si te das cuenta de que el apego es escape, deja el archivo adjunto. ¿Quieres seguir caminando de un escape a otro? O ver un factor de escape, comprender todos los demás factores. Señor, no es posible apoyar la vigilancia continua durante más de 10 minutos, y hemos hablado durante 1 hora y 15 minutos. Por lo tanto, es mejor que nos detenemos. Continuaremos examinando lo mismo hasta que se vuelva real para usted. No porque lo diga. Es tu propia vida. Ayer estábamos hablando de la dependencia y los archivos adjuntos, y teme que determine. Esto me parece un tema importante de nuestras vidas, que merece un examen profundo. Bueno, considerando las cosas, se puede ver que no hay posibilidad de libertad cuando hay alguna forma de dependencia. Existe dependencia física y dependencia psicológica. La dependencia biológica de los alimentos, la ropa y la dirección es una dependencia natural, pero existe un apego de la necesidad biológica, como tener una casa y estar psicológicamente apegado a ella, o estar atribuidos a un cierto tipo de alimentos, o alimentos que nos estamos obligando a comer debido a otros factores de miedo aún no se descubren, y así sucesivamente. Hay dependencias físicas que podemos darnos cuenta fácilmente, como la dependencia de fumar, drogas, bebidas y otros estimulantes físicos sobre los que dependemos psicológicamente.
Entonces, las diversas formas de dependencia psicológica. Estos tienen que ser muy observados, ya que se interpenetran y están mutuamente relacionados. Dependencia de una persona, una creencia, una relación, un hábito psicológico de pensamiento. Creo que puedes ser consciente de ellos con relativa facilidad. Y dado que hay dependencia y apego, físico o psicológico, pensar en la posibilidad de perder lo que estamos unidos crea miedo. Podemos depender de una creencia, una experiencia o una conclusión vinculada a un cierto prejuicio. ¿Qué tan profundo es este apego? No sé si ya observaste en ti mismo. Estábamos atentos a un día entero para ver si hay alguna forma de archivo adjunto. Ven aquí a tiempo. Vive en cierto chalet. Camina de tierra en tierra hablando con diferentes audiencias, para que parezca una persona importante, para ser criticado, refutado. Cuando has estado mirando todo el día, naturalmente descubres cuánto estás apegado a algo o persona. O, si no hay apego, si hay algún formulario de apego, sin importar la naturaleza, para un libro, a una dieta particular, un cierto patrón de pensamiento, una cierta responsabilidad social. Tal apego invariablemente genera miedo. Y la mente que tiene miedo, aunque ignoro que este miedo proviene del apego a algo, esta mente, sin duda, no es gratuita. Y por lo tanto, está condenado a vivir en un estado constante de conflicto. ¿Puede una persona estar dotada de un cierto talento, un músico o cantante, fuertemente apegado a su instrumento, a su voz? Si esta persona no puede manejar el instrumento o cantar, está completamente desconcertado. Tus días de gloria están terminados. Es posible que tenga las manos o el violín en el seguro y recibir su indemnización, o convertirse en conductor de una orquesta. Pero debido al apego, no puede escapar de la inevitable oscuridad del miedo. No sé si cada uno de nosotros presenta aquí, si somos realmente en serio, ha examinado esta pregunta, porque la libertad significa ser libre en absoluto, y cualquier apego, y por lo tanto, cualquier dependencia. La mente que está adjunta no es objetiva, no está clara, no puede pensar que tiene razón, y la observa directamente. Adjuntos psicológicos superficiales y capas profundas, donde puedes encontrar alguna forma de apego. ¿Y cómo descubrirlos? ¿Cómo puede la mente que conscientemente puede observar sus diferentes apegos y comprender la naturaleza, discernir la verdad y todo lo que implica? Puedo tener otras formas ocultas de apego. ¿Cómo desentrañar estos archivos adjuntos secretos ocultos? La mente adjunta a algo no puede escapar del conflicto, al comprender que debería abandonar este apego, porque de lo contrario le causará sufrimiento e intentará aferrarse a otra cosa. Esta es nuestra vida. Veo que tengo apego a mi esposa y puedo ver todas las consecuencias de este apego. Al estar unido a ella, me doy cuenta de que esto inevitablemente implica miedo. En consecuencia, viene el conflicto de dejarme separarme y sufrir. El conflicto en mi relación con ella. Esto es muy fácil de observar y exponer a la luz para nosotros mismos. La pregunta, por lo tanto, es ver cómo apegado a alguna forma de tradición en los recovecos profundos y ocultos de nuestra mente. Preste atención, por favor, para ver que la libertad implica que está completamente libre de todos los apegos, porque de lo contrario necesariamente habrá miedo, y la mente que toma un montón de miedo no puede entender, ver las cosas como son y trascenderlas. ¿Y cómo observar los archivos adjuntos ocultos? ¿Puedo ser una persona terca y pensar que no tengo ningún apego a nada? Es posible que haya llegado a la conclusión de que no dependo de nada. Tal conclusión conduce a la obstinación. Pero si estamos aprendiendo, buscando, entonces observando en este acto de aprendizaje, no hay conclusión. En general, estamos unidos a una forma determinada de finalización, y, según él, trabajamos. ¿Y la mente puede deshacerse de formar conclusiones? Estar libre de conclusiones cada hora y no solo ocasionalmente. Me gusta el cabello largo. No me gusta el cabello largo. Me gusta. No me gusta. Intelectualmente, o en virtud de una experiencia dada, ha adquirido una cierta forma de pensar. No importa lo que fuera. ¿Puede la mente actuar sin ninguna conclusión? Este es uno de los puntos esenciales. En segundo lugar, y finalmente, teniendo en cuenta la naturaleza y la estructura del apego, ¿puede la mente actuar en una forma de vida que no produce aislamiento pero es dinámico, aunque no está apegado a ningún punto? Veamos esto.
En primer lugar, ¿somos conscientes de que se adjunta biológica, física y psicológicamente? ¿Eres consciente de encontrarte físicamente apegado a las cosas? Y también es consciente de las consecuencias de estos archivos adjuntos. Si está apegado al uso del humo, vea lo difícil que es abandonarlo. Para aquellos que fuman, para quienes el fumar se ha convertido en un hábito, esto es increíblemente difícil. Fumar no solo actúa como un hábito estimulante y social, sino que también hay apego a él. Si una persona se dio cuenta de estar apegada a bebidas, drogas, varias especies de estimulantes, ¿puede esa persona abandonar este apego al instante? Supongamos que estoy apegado al whisky y soy consciente de este archivo adjunto. Se convirtió en un tremendo hábito. Mi cuerpo lo exige porque se acostumbró. No puede pasar sin él. Y llegué a la conclusión de que no debía beber porque es un hábito dañino, y los médicos recomendaron abandonarlo. Pero el cuerpo y la mente contrajeron el hábito. ¿Puede la mente, observando este hábito, abandonarlo en absoluto de inmediato? Vea lo que está implicado allí. El cuerpo exige la bebida porque la ha usado, y la mente dice que tengo que abandonarla. Por lo tanto, una batalla entre las demandas del cuerpo y la decisión de la mente. ¿Y qué harás? En lugar de whisky, considere sus propios hábitos. Y no bebas whisky. Puede tener otros hábitos fisiológicos como fruncir el ceño, verse abiertos, tumorear los dedos. Examinemos esto, señor, si es capaz. El cuerpo está unido a la bebida, y la mente dice que necesito deshacerme de él. Y también te das cuenta de que cuando hay conflicto entre el cuerpo y la mente, este conflicto se convierte en un problema. Una lucha. ¿Y qué harás? Por favor, caballeros, comienzan. Deben estar realmente libres de todos los hábitos si no quieren aclarar este problema. Pregunta. ¿O dejamos de beber o seguimos bebiendo? Krishnamurti. ¿Qué haces realmente? Por favor, no juegues con esta pregunta. Como una vez lo entendió, verá su enorme importancia. Verá lo importante que es actuar y vivir sin ningún tipo de esfuerzo. Es decir, sin deformación. Interrogando. Veo que soy mi hábito. Krishnamurti. Sí. Veo que soy mi hábito. Mi hábito es mi propio yo. Interrogar. 1. Krishnamurti. Señor, ¿puedo decir algo? Dejemos teorías y especulaciones. No me digas lo que debes hacer, pero tratamos de investigar, para aprender no solo a mirar, sino también que este acto de mirar viene la acción. Tienes un cierto hábito de rascarse la cabeza, tocando con los dedos, mirando las cosas abiertas y muy físicas. ¿Por qué? ¿Cómo terminarlo sin el menor esfuerzo? Estamos considerando hábitos a los que estamos unidos, consciente o inconscientemente. Estoy tomando, por ejemplo, hábitos muy triviales, como rascarme la cabeza, tirar de mis propias orejas o tamborilla con los dedos. ¿Cómo puede la mente detener cualquiera de estos hábitos sin ningún esfuerzo? Saber que cada esfuerzo implica dualidad, implica resistencia, condena del hábito, el deseo de trascenderlo, reprimir o huir, verbalmente o no verbalmente. Por lo tanto, teniendo todo esto en mente, entendiendo estos hechos, ¿cómo puedo terminar con un hábito físico sin esfuerzo? Interrogar, observar en su totalidad, la muerte de Cristina. Un momento, señor. Esta colección puede constituir la respuesta a todas nuestras preguntas. Observe el hábito en su totalidad. ¿Y qué significa eso? No solo un hábito determinado, sino de rascar la cabeza o tamborear con los dedos, sino todo el mecanismo de hábitos. La totalidad del hábito y no solo un fragmento. Ahora, ¿cómo puede la mente mirar todos sus hábitos? Interrogar, por percepción pasiva o observación pasiva. Krishnamurti está citando a este orador. Creo que esto valdrá la pena para ti. No citas a nadie, señor. Interrogar. ¿Es la mente el entrenador del hábito? Krishnamurti. Ver, señor, que esta es una pregunta importante. Cuando realmente lo penetramos, la mente puede observar no solo un cierto hábito insignificante, sino para ser consciente de los hábitos enteros de formación del mecanismo. No digas que sí, no llegues a ninguna conclusión. Vea lo que implica esta pregunta. No solo tenemos hábitos insignificantes, sino también para tambalearse con los dedos, sino también hábitos sexuales. Hábitos que consisten en patrones de pensamientos, diversas actividades.
Creo que eso, concluyo eso. Y se forma un hábito. Vivo inmerso en hábitos. Toda mi vida es una estructura de hábitos. ¿Y cómo puede la mente darse cuenta de todo el mecanismo de hábito? Tenemos 1001 hábitos. Nuestra forma de cepillarse los dientes, peinarse, leer, caminar. Uno de estos hábitos es el deseo de hacerse famoso. Ser importante. ¿Y cómo puede la mente darse cuenta de todos estos hábitos? ¿Puede darse cuenta de ellos uno por uno? ¿Sabes cuánto tiempo tomaría? Podría gastar todo el resto de mi vida para observar cada uno de mis hábitos y, sin embargo, no disolver ninguno de ellos. Quiero aprender sobre esto. Quiero averiguar esto sin estremecimiento. Y pregunto, ¿es posible que la mente vea toda la red de hábitos? ¿Cómo puedes hacerlo? No haga conjeturas. No llegue a ninguna conclusión. No dé ninguna explicación. No me interesa. No tiene sentido decir o tratar de hacer algo. Quiero aprender sobre esto ahora. ¿Y qué hago? Interrogando. Podemos darnos cuenta del desperdicio de energía que hay que seguir un cierto patrón de hábito o varios estándares, y, por lo tanto, libres de él. Christina Death, vengo a tener contigo y digo, por favor, ayúdame a resolverlo. Tengo hambre, no me des un menú, dame comida. Estoy preguntando qué vas a hacer. Interconectar, comprender completamente un hábito dado, tal vez sea posible para mí. Libérame de todos los hábitos. Krishnamurti. ¿Y cómo puedo observar un hábito? ¿Cómo se convierte en los pulgares si ves todos los demás hábitos? ¿Es esto posible? ¿Cuándo es un hábito tan insignificante? Sé que lo hago por cierta tensión. No puedo soportar a mi esposa, así que creé este hábito peculiar. O lo hago porque estoy nervioso, tímido, etc. Pero quiero aprender sobre toda la trama de los hábitos. ¿Debería hacerlo poco a poco o hay alguna forma de ver toda la trama al instante? Responda, por favor. Interrogando. La estructura de los hábitos está compuesta por dos partes. Krishnamurti, dos partes, los hábitos y el observador ocupados con estos hábitos. Y el observador también es un hábito. Por lo tanto, son dos hábitos. Estoy tocando con mis dedos, y la observación de este hábito proviene de una entidad que también es el resultado de los hábitos. Hábito. Entonces, caballeros, ¿cómo me ayudarán? Me enseñen. Me hagan aprender sobre esto. Interrogando. Mi vida es todo hábito. Mi mente es un hábito. Es el estado de mi mente que tengo que cambiar. Krishnamurti. El yo también es un hábito. El yo es una serie de palabras, recuerdos y conocimiento que provienen del pasado. También un hábito. Interrogando. Como estamos completamente enredados en los hábitos, es obvio que no lo sabemos. Krishnamurti. Entonces, ¿por qué no dices pronto? No sé. En lugar de jugar con palabras, si no lo sabes, aprendamos juntos. Pero primero, asegúrese de no saberlo. Y no citas a nadie. ¿Estamos preparados que decir realmente no lo sé? Interrogando. Pero, ¿por qué tenemos estos hábitos? Krishnamurti. Esto es bastante simple. Si tengo una docena de hábitos, levántate todas las mañanas a las 8, ir a la oficina, ir a casa a las 6, tomar un sorbo, etc. No necesito pensar mucho. Estar muy despierto. A la mente le gusta trabajar dentro de los canales, hábitos, porque se siente protegido de manera segura. Esto no requiere mucha explicación. Ahora, ¿y cómo puede la mente mirar toda la red de hábitos? Interrogando. Quizás prestar atención en todo momento, como lo permiten nuestras energías. Krishnamurti, ¿estás viendo? Esta es una idea pura. No intereso ideas. Señor, usted dijo una cosa. Si la mente es capaz de ver toda la estructura y la naturaleza del mecanismo del hábito, puede haber una acción de especies diferente. Esto es lo que estamos investigando. ¿Puedo examinarlo? Hagamos este examen juntos. ¿Cómo puede la mente, que incluye el cerebro, ver algo? ¿Completamente? No solo el hábito, cualquier cosa. Vemos las cosas fragmentalmente, ¿no? Trabajo, familia, comunidad, individuos, mi opinión, su opinión, Dios mío, su Dios. Todos vemos en fragmentos. ¿No es eso un hecho? ¿Eres consciente de él?
Si solo te ves fragmentamente, no hay posibilidad de ver todo. Si veo la vida en fragmentos porque mi mente está condicionada, por supuesto, no puedo ver toda la entidad humana. Si me separo por mi ambición, mi prejuicio personal, no puedo ver el todo. Soy muy consistente con mirar la vida parcialmente, yo y no yo, nosotros y ellos. ¿Es así como miras la vida? Si es entonces, por supuesto, no puedo ver nada totalmente. Esta es la pregunta. ¿Cómo puede la mente, tan enredada que está en este hábito de ver y actuar fragmentalmente, ver el todo? Por supuesto que no puedes. Si estoy todo interesado en mi propia finalización, en la realización de mi ambición, en la competencia y mi deseo de éxito, no puedo ver a la humanidad en su conjunto. Entonces, el deseo de llenarme, ser una notabilidad, lograr algo importante, es un hábito social y, además, un hábito que me da placer. Camino por la calle y todos me miran y señalan. Oye, ahí va, me da un gran placer. Mientras la mente continúe operando en este campo de fragmentación, es obvio que no puede ver el todo. Ahora, lo que pregunta es eso. ¿Qué puede hacer que la mente funcione en fragmentos y se da cuenta de que no hay posibilidad de ver el todo? ¿Tendrás que analizar y entender cada fragmento? Esto tomará una eternidad. ¿Esperas una respuesta de este orador? Interrogando. Hay una necesidad de silencio total. Krishnamurti. Ahí está citando nuevamente a alguien. Interrogue. Siu. Krishnamurti. Oye, ¿esto no es lo que estamos haciendo? No avanza, sino que retrocede repetidamente. En este punto estoy tocando con mis dedos, escuchando con la boca abierta lo que se dice, y veo que este es un hábito. Y lo que pregunto es eso. ¿Puedo entender todo el mecanismo del hábito en este momento? No estás prestando atención. Ahora, señor, la mente que se encuentra en fragmentos ya no puede ver el todo. Por lo tanto, tengo cierto hábito y aprendo sobre este hábito. Me doy cuenta de todo el mecanismo de todos los hábitos. ¿Qué hábito podemos considerar? Interrogando. Fumar, por ejemplo. Krishnamurti. Está bien. Está bien. No estoy analizando. ¿Entiende la diferencia entre análisis y observación? El análisis implica la entidad que analiza y las cosas que se analizarán. Lo que debe analizar es el hábito de fumar. Y analizarlo, la necesidad de un analista. La diferencia entre el análisis y la observación es esta. Observar es ver directamente, sin análisis. Ver sin el observador. Vea el vestido rojo, rosa o negro, tal como está, sin decir gusto o gusto. Solo hay observación. ¿Lo entiendes? En la vista no hay observador. Vea el color rojo y no hay como no le gusta. El análisis implica. Ah, no me gusta el rojo porque mi madre que luchó mucho con mi padre y eso y ese otro. El análisis tomó lo que estoy analizando a los días de mi infancia. El análisis, por lo tanto, requiere un analista. Intente comprender la división entre el analista y la cosa analizada. En la observación, no hay separación. Hay observación sin un sensor, sin decir que no me gusta. Esto es hermoso. Y ese otro no es hermoso. Esto es mío. Eso no es mío. Esto es lo que es hacerte. En lugar de simplemente hacer teoría sobre el tema, lo descubrirá, como dije, no estamos analizando. Observando lo que se revela. No pido su interpretación de lo que se revela. ¿Notas la diferencia? No hay interpretación, ni traducción, justificación, ni condena. ¿Y qué revela el hábito de fumar? Interrogando. Revela que estamos llenando nuestros pulmones con humo. Bueno, si llegaste hasta aquí, es porque estás dispuesto a cambiar. Ya estás cansado de huir. Ese tipo de atención es raro, es valioso. Escribe en los comentarios tu ciudad y si quieres, comparte este video con alguien que también tenga sed de claridad. Gracias. Un gran abrazo y hasta pronto.